Bien, bienvenidos al siguiente tema. En esta ocasión vamos a hablar sobre la gráfica de posición del coche XT, pero antes de continuar quisiera mandarle saludos a Sebastián. Sebastián, muchísimas gracias por ver los videos. Ojalá también pues te resulten de mucha utilidad y pues bueno, vamos a seguir con el tema de la posición del coche con la gráfica XT. En el ejercicio anterior o en el tema anterior vimos los datos o de manera pues digamos que analítica de cómo se pues el desplazamiento, ¿no?, de un automóvil, y vamos a verlo cómo sería su representación gráfica de posición de ese automóvil que teníamos ahí. Entonces, por ejemplo, en las horizontales vamos a representar siempre el tiempo. Sale, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y pues va a representar el tiempo que está dado siempre por las unidades de segundo, y en las letras, en las horizontales, en las verticales, tendríamos el eje de las y va a representar los desplazamientos. Ok, tendremos aquí y representa los desplazamientos que están dadas por las unidades en este caso podríamos tenerlo en metros. Y bueno, decía, ¿sabes qué? En el primer instante, la velocidad, el desplazamiento que recorría el automóvil era de 19 metros, perdón. En el instante número 2 sería aproximadamente de 24.6 o 25, vamos a ponerle 24.6. En el instante 3 o en el tiempo 3 tendríamos algo así. En el tiempo 3 sería así. Tendríamos la representación de una distancia de 30.2, y en el tiempo 4 nos dice que el tiempo 4 el automóvil se había desplazado 36 metros. Estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, estos fueron básicamente los dos desplazamientos que realizó en este tiempo. Tendríamos este punto es el P1 o el punto 1, y el último, este de acá, sería P2. Entre ellos hacen una línea, supongamos que está recta. Ok. Y bien, ahí tenemos entonces pues la curva, ¿no? Bueno, en este caso la gráfica de posición del coche en función del tiempo, y pues más bien la gráfica es una forma de representar cómo cambia la posición del coche con el tiempo. Los puntos rotulados de P1 y P2 corresponden a los puntos P1 y P2 de la trayectoria del coche, y esa línea roja que ven ustedes ahí de P1 y P2 es la hipotenusa de un triángulo rectángulo con cateto vertical en X y cateto horizontal. Es decir, esta línea de acá es básicamente la velocidad media, la que encontramos, y la velocidad media es pues aquí una división entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por ejemplo, se llama cateto opuesto, y aquí abajo sería cateto adyacente. El cateto opuesto es obviamente la diferencia entre x2 menos x1, que serían la distancia final menos la inicial, y en el cateto adyacente, lo voy a poner aquí abajo, sería la diferencia entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Ahí lo tenemos, ¿no? Si estamos hablando de cateto adyacente, estamos hablando del eje de las X. Si estamos hablando de cateto opuesto, hablaríamos en ese caso en el eje de las Y. Entonces, la velocidad media, su fórmula estaría de la siguiente. Tendremos la diferencia entre la distancia y una diferencia entre el tiempo. La velocidad media básicamente va a representar va a representar lo que es una hipotenusa en un triángulo, ¿sale? Entonces, estos detalles que ustedes ven aquí es la hipotenusa que se va a representar. Esto es la hipotenusa en matemáticas,
la hipotenusa. Ahí lo tenemos entonces en un intervalo de tiempo de, pues, es la hipotenusa, bueno, la velocidad media del coche, que es la diferencia de x entre diferencia de t, es igual a la pendiente de la línea P1, P2, es decir, el cociente del cateto vertical entre el cateto horizontal. Esto también se va a llamar pendiente. Y podemos tenerlo así, o bien podríamos trazarlo como x2 menos x1 sobre T2 menos T1. Y ahí tenemos básicamente la pendiente sería la velocidad media o la posición del vehículo en función siempre del tiempo. Y bueno, pues vamos a ver, vamos a seguir con los ejemplos sobre gráficas de posición, sobre también los ejercicios que vemos en clase y que vamos a estar viendo poco a poco durante pues los temas siguientes de lo que es cinemática.